Caminó durante días por senderos olvidados, entre bosques densos y ríos helados, hasta llegar a una cueva cubierta de enredaderas. Dentro, los ecos parecían susurrar historias antiguas. Allí encontró reliquias que no solo pertenecían a la abadía, sino a generaciones de su linaje, anillos con inscripciones ocultas, medallones que narraban pactos secretos y diarios que hablaban de sacrificios realizados para proteger los secretos más poderosos. Cada hallazgo hacía que Isabella sintiera que su destino estaba entrelazado con un legado que superaba cualquier título o riqueza. Mientras exploraba, un temblor recorrió la tierra. La cueva, protegida durante siglos, comenzaba a derrumbarse. Isabella corrió, esquivando piedras que caían y túneles que se cerraban, hasta encontrar una cámara oculta donde un espejo antiguo parecía reflejar no solo su imagen, sino su pasado, sus miedos y la fuerza que había adquirido. Al mirar su reflejo, comprendió algo crucial. La abadía y los secretos que custodiaban no solo necesitaban protección externa, sino también que ella comprendiera completamente su papel como guardiana y guía. Regresó a la abadía con un renovado sentido de propósito. Ya no era solo la condesa que había sido destronada, ni la refugiada que había llegado por miedo, ahora era la protectora de un conocimiento que podía cambiar el curso de naciones, y la prueba viviente de que incluso la adversidad más cruel puede forjar un destino de poder y sabiduría. Con los años, Isabella enseñó a nuevos guardianes, compartiendo fragmentos del conocimiento antiguo, mientras mantenía los secretos más peligrosos lejos de aquellos con intenciones egoístas. La abadía floreció bajo su liderazgo silencioso, convirtiéndose en un lugar donde la verdad, la justicia y la prudencia coexistían, y donde la historia de una mujer destituida se transformó en una leyenda de fuerza, resiliencia y sabiduría. Incluso cuando la niebla cubría los campos y los bosques cercanos, y la gente del valle apenas recordaba los días de gloria de la familia de Isabella, su presencia se sentía en cada pasillo de la abadía, en cada vela encendida frente al altar, y en cada pergamino cuidadosamente guardado. La condesa destronada que una vez huyó sola se convirtió en un símbolo de que la verdadera grandeza no reside en títulos o riquezas, sino en la capacidad de abrazar la adversidad, descubrir la verdad y proteger aquello que trasciende el tiempo. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y la abadía permanecía en silencio, Isabella contemplaba su reino silencioso, sabiendo que su historia apenas comenzaba y que cada secreto protegido era una victoria no solo para ella, sino para todos aquellos que creerían en la fuerza del conocimiento, la justicia y la sabiduría que nacen del corazón humano. Con cada amanecer, Isabella sentía que la abadía tenía vida propia. Las piedras antiguas parecían susurrarle secretos que nadie más podía oír. Una mañana, mientras recorría un corredor que rara vez se visitaba, encontró un pasaje oculto detrás de una tapicería desgastada. Al abrirlo, un aire frío y cargado de misterio la envolvió. La luz de su vela apenas iluminaba la estrecha escalera de piedra que descendía hacia lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, Isabella bajó. Al final de la escalera, descubrió una cámara subterránea, llena de inscripciones antiguas y símbolos que parecían moverse con su mirada. Allí descansaban artefactos que desafiaban toda lógica, un cáliz que brillaba con luz propia, libros que cambiaban de texto según quien los leyera y un relicario que parecía latir como un corazón. Isabella comprendió que estos objetos guardaban no solo conocimiento, sino también poder. Un poder que debía ser manejado con extremo cuidado. Mientras examinaba uno de los manuscritos, escuchó pasos detrás de ella. Una figura encapuchada emergió de la sombra. Su voz era grave y resonante: «Has llegado lejos, condesa, pero no todos los secretos están destinados a ser descubiertos». Isabella, con el corazón acelerado, se mantuvo firme. Reconoció en aquella figura a uno de los monjes más antiguos, alguien que se decía había renunciado al mundo exterior hacía décadas. Él explicó que la abadía había sido construida sobre antiguos pactos entre su familia y la iglesia, y que ciertos secretos podían alterar el equilibrio de reinos enteros si caían en malas manos. Con cada revelación, Isabella sentía que su destino se entrelazaba más profundamente con la historia de la abadía. Aprendió que no solo debía proteger los secretos, sino también descifrar las advertencias que sus ancestros habían dejado. Cada símbolo, cada objeto, cada manuscrito, formaba parte de un mapa invisible hacia un poder que, mal usado, podía desatar el caos. Una noche, durante la vigilia, Isabella percibió un cambio en la atmósfera de la abadía. Un extraño resplandor provenía del altar antiguo, y sombras danzaban de manera antinatural sobre las paredes. Los monjes que dormían en sus celdas parecían ajenos al fenómeno. Isabella se acercó y vio como una de las reliquias antiguas, un medallón con incrustaciones de piedras preciosas, flotaba sobre el altar. El medallón emitía una luz pulsante que parecía reaccionar a su presencia. Al tocarlo, una visión invadió su mente, imágenes de su familia, de la traición y del futuro que podría cambiar si ella fallaba.
La visión fue tan intensa que Isabella cayó de rodillas. Comprendió que la abadía y su destino no eran simplemente un refugio o un deber, eran una prueba. Cada decisión que tomara, cada secreto que revelara o protegiera, tendría consecuencias que podrían extenderse más allá de las montañas, más allá de los reinos, y hasta las generaciones futuras. Con determinación renovada, Isabella comenzó a organizar los secretos de la abadía, creando un sistema para protegerlos y asegurarse de que nadie, ni siquiera aquellos con malas intenciones dentro de su propia familia, pudiera acceder a ellos sin enfrentar las pruebas que la abadía imponía. Durante meses trabajó en silencio, aprendiendo de los antiguos monjes y explorando cada rincón de la abadía, hasta que finalmente comprendió la magnitud de su responsabilidad. Sin embargo, la paz no duró mucho. Un día, un mensajero llegó desde el reino cercano, portando noticias inquietantes. Su familia había descubierto que la condesa que habían destituido seguía viva y custodiando secretos peligrosos. Planeaban enviar emisarios para recuperarla o eliminarla, sin importar las consecuencias. Isabella sabía que no podía enfrentarlo sola. Convocó a los monjes más sabios y juntos trazaron estrategias para proteger la abadía y los secretos que guardaba. La tensión aumentó mientras los días pasaban, y cada sombra que cruzaba los pasillos de la abadía se convertía en una amenaza potencial. Isabella, ya transformada en líder y guardiana, comprendió que su fuerza no residía solo en el conocimiento, sino también en su valentía, su astucia y su capacidad de inspirar a aquellos a su alrededor. Cada decisión debía ser medida con precisión, porque cualquier error podría significar la caída de todo lo que había protegido. Y así, mientras la noche cubría los tejados y la abadía parecía respirar bajo la luz de la luna, Isabella se mantuvo firme frente al altar, con la certeza de que su historia no era solo la de una condesa destronada, sino la de una mujer destinada a cambiar el curso de su mundo, enfrentando sombras, secretos y traiciones, con la fuerza de quien ha comprendido que la verdadera grandeza se forja en el crisol del peligro y la adversidad. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y vigilancia. Isabella recorría cada rincón de la abadía, inspeccionando puertas, pasadizos secretos y criptas olvidadas. Cada piedra parecía guardar un secreto, y cada sombra podía ser un enemigo disfrazado. Los monjes más antiguos la miraban con respeto y cierto temor. Nunca antes habían visto a alguien adaptarse tan rápido a los misterios de la abadía y comprender la verdadera magnitud de los secretos que allí se guardaban. Una noche, mientras examinaba un pergamino que describía rituales antiguos de protección, Isabella percibió un cambio en el aire, un frío que calaba hasta los huesos y un susurro que parecía recorrer los pasillos. Sin pensarlo, encendió todas las velas de la sala del altar y se preparó para lo que sentía que sería un momento crucial. Fue entonces cuando la puerta de la abadía crujió y se abrió lentamente. Un hombre, envuelto en sombras y con pasos silenciosos, apareció ante ella. Sus ojos brillaban con ambición y miedo al mismo tiempo. Isabella reconoció en él a un enviado de su familia, alguien que había llegado para reclamar los secretos, y si fuera necesario, eliminarla. Pero Isabella no estaba sola. Los monjes se desplegaron por los corredores, creando un laberinto de trampas y barreras que solo ellos conocían. La confrontación fue tensa y silenciosa, cada movimiento medido y cada palabra cargada de significado. El hombre intentó persuadirla, recordándole los lujos y el poder que había perdido, prometiéndole que todo volvería a su lugar si entregaba los secretos. Pero Isabella, con la serenidad que solo otorgan los años de aprendizaje y las pruebas sufridas, respondió que su deber era mayor que cualquier promesa de riqueza o venganza. Los secretos de la abadía debían protegerse, y ella estaba dispuesta a dar su vida por ellos. En un momento inesperado, el medallón antiguo sobre el altar comenzó a brillar con una luz intensa, iluminando toda la sala. Isabella lo tomó y, al hacerlo, una visión se desplegó frente a sus ojos, imágenes de su familia, de los monjes y de los antiguos guardianes, todos unidos por un hilo invisible de destino y sacrificio. Comprendió que la abadía no solo protegía secretos físicos, sino que era un nodo de fuerzas antiguas que equilibraban la luz y la oscuridad del mundo. El hombre, al ver la intensidad de la luz y la resolución de Isabella, comprendió que no podría vencerla. Con un gesto final, dejó caer un antiguo pergamino que contenía secretos prohibidos y huyó, desapareciendo en la noche. Isabella, exhausta pero triunfante, guardó el pergamino en un lugar seguro y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la abadía y su destino estaban alineados. Los días que siguieron fueron de reconstrucción y enseñanza. Isabella comenzó a entrenar a nuevos guardianes, enseñándoles no solo los secretos de los manuscritos, sino también la importancia de la prudencia, la valentía y la integridad. Cada guardián que aceptaba la responsabilidad de proteger la abadía se convertía en un eslabón más de la cadena que mantenía el equilibrio del mundo. A medida que pasaban los años, Isabella se convirtió en una leyenda viva.
Los rumores sobre la condesa destronada, que había encontrado poder y sabiduría en la abadía olvidada, se extendieron más allá de los bosques y los valles. Su historia inspiraba a los desamparados, advertía a los ambiciosos y mantenía vivos los secretos que, de caer en malas manos, podrían haber alterado reinos enteros. Sin embargo, Isabella sabía que la paz nunca sería definitiva. El mundo exterior siempre buscaría corromper lo sagrado, y cada generación traería nuevos desafíos. Pero estaba preparada. Su corazón, endurecido por la traición y fortalecido por la sabiduría, era ahora un faro de fuerza y justicia. Y mientras contemplaba los cielos estrellados desde las torres de la abadía, comprendió que su vida, aunque marcada por la pérdida y el peligro, había alcanzado un propósito que ningún título o riqueza podría haberle otorgado jamás. Y así, la condesa que una vez huyó sola en la noche se convirtió en guardiana, maestra y protectora de secretos que trascendían el tiempo. Su historia, entretejida con sombras y luces, traiciones y revelaciones, permanecía viva en cada piedra de la abadía, en cada vela encendida frente al altar, y en cada corazón que se acercaba a aquel lugar buscando refugio, sabiduría o redención. A pesar de la aparente calma, Isabella sentía que algo más estaba por llegar. Las noches eran más largas, y a veces escuchaba susurros que no provenían de los monjes, sino de los rincones más oscuros de la abadía. Era como si los secretos que protegía quisieran hablarle, advertirle de un peligro aún mayor que la amenaza de su familia. Una noche, mientras caminaba por los corredores iluminados por la luz de la luna, encontró un antiguo espejo cubierto de polvo y telarañas. Al mirarse, no vio solo su reflejo, sino figuras encapuchadas que se desvanecían en la penumbra, como si los antiguos guardianes quisieran recordarle que la protección de la abadía requería vigilancia eterna. Isabella comprendió que debía explorar más a fondo los pasajes subterráneos que aún permanecían ocultos. Reunió a un pequeño grupo de monjes de confianza y juntos abrieron puertas selladas desde hacía siglos. Lo que encontraron los dejó sin aliento: cámaras llenas de manuscritos antiguos, artefactos que desafiaban toda explicación lógica, y un mapa estelar que conectaba la abadía con otras estructuras secretas a lo largo del reino. Cada descubrimiento hacía más evidente que la abadía no era solo un refugio, sino un centro de poder ancestral, y que su destino estaba irremediablemente ligado a la protección de ese legado. Pero la tranquilidad no duró. Un nuevo enemigo apareció, esta vez más astuto y peligroso que los enviados de su familia. Era un hombre que parecía conocer cada rincón de la abadía, cada pasillo secreto y cada símbolo antiguo. Su intención no era solo robar los secretos, sino alterar el equilibrio que la abadía había mantenido durante siglos. Isabella se enfrentó a él con toda su astucia y conocimiento adquirido, utilizando trampas, ilusiones y estrategias que solo los monjes más sabios conocían. Cada encuentro era un juego de ingenio y coraje, donde el más mínimo error podía significar la destrucción de todo lo que había protegido. Mientras tanto, Isabella también debía enfrentarse a su propio miedo y dudas internas. Recordaba las traiciones de su familia, la injusticia de haber sido destronada y la soledad de aquellos primeros días en la abadía. Pero con cada desafío, descubría que la verdadera fuerza no provenía de los títulos ni de la sangre, sino de la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad, de aprender de los errores y de proteger aquello que realmente importa. En un momento crucial, Isabella logró capturar al enemigo y descubrió que era un antiguo miembro de la abadía, expulsado por codicia y ambición. Había esperado durante años para vengarse y apoderarse de los secretos que ella ahora custodiaba. La confrontación final fue intensa. En la cámara del altar, rodeada de reliquias que emitían un brillo misterioso, Isabella utilizó su conocimiento de los rituales antiguos para inmovilizar al hombre y sellar la sala con protecciones que solo ella podía desactivar. Fue un triunfo, pero también un recordatorio de que los secretos de la abadía siempre atraerían a aquellos con intenciones oscuras. Con el enemigo neutralizado, Isabella decidió que era momento de consolidar su liderazgo. Enseñó a los monjes más jóvenes cómo proteger la abadía, cómo interpretar los antiguos manuscritos y cómo mantener el equilibrio entre la curiosidad y la prudencia. Comprendió que la abadía no era solo su hogar, sino una escuela de sabiduría y coraje que debía perdurar más allá de su propia vida. Años después, Isabella se convirtió en una leyenda viva, conocida como la guardiana de la abadía olvidada. Su historia inspiraba a los que buscaban refugio, guiaba a los que deseaban aprender y advertía a los ambiciosos que ciertos secretos no estaban destinados a ser manipulados. Cada vela encendida en el altar, cada pergamino cuidadosamente guardado y cada pasillo iluminado por la luz de la luna llevaba su huella, y su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, justicia y sabiduría. Mientras contemplaba la abadía desde la torre más alta, Isabella comprendió que la vida le había dado un destino que nunca hubiera imaginado, de ser una condesa destronada a convertirse en protectora de secretos milenarios, guía de generaciones futuras y testigo del poder que surge de enfrentar la traición, el miedo y lo desconocido con valentía.
Su historia no terminaba allí. La abadía y sus secretos seguirían siendo un faro para todos aquellos dispuestos a aprender, proteger y respetar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Con el tiempo, Isabella sintió que aún faltaba un último misterio por descubrir. El altar antiguo, que había sido testigo de tantas pruebas y revelaciones, parecía llamarla con una energía distinta, más intensa. Una noche, mientras la luna iluminaba los vitrales de colores que proyectaban figuras danzantes sobre las paredes, Isabella se acercó al altar y colocó sus manos sobre la piedra fría. Un temblor recorrió la abadía y, frente a ella, se abrió un compartimento secreto que nadie había visto antes. Dentro, encontró un cofre antiguo cubierto de inscripciones que parecían moverse al contacto de la luz. Al abrirlo, descubrió pergaminos que narraban la historia completa de su familia, pactos antiguos con fuerzas más allá de lo humano, traiciones escondidas y la verdadera razón de su destronamiento. Todo había sido planeado para proteger secretos que, de caer en manos equivocadas, podrían cambiar el curso de la historia. La magnitud de lo que tenía frente a sus ojos la dejó sin aliento. Ella no solo era heredera de un título perdido, sino de un legado que había sido diseñado para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el mundo. Mientras leía, los monjes se reunieron a su alrededor, y juntos comenzaron a descifrar los rituales finales necesarios para proteger esos secretos de manera definitiva. La tensión era palpable. Cualquier error podía liberar fuerzas que nadie podría controlar. Isabella, con la serenidad adquirida tras años de pruebas, dirigió cada movimiento, cada recitación, cada gesto con precisión. Los símbolos en el altar brillaban intensamente, y la energía que emanaba parecía purificar la abadía, fortaleciendo los muros y sellando las cámaras secretas. Cuando el ritual llegó a su fin, un silencio absoluto reinó. La abadía parecía contener la respiración. Isabella comprendió que la protección era ahora permanente, que los secretos estaban seguros y que ella había cumplido su destino. Por primera vez desde que huyó aquella noche fría y solitaria, sintió una paz profunda. La condesa destronada se había transformado en una guardiana completa, y su vida había alcanzado un propósito que ningún título o riqueza podría haberle dado. Con el amanecer, Isabella subió a la torre más alta y contempló el valle que se extendía más allá de la abadía. La niebla se disipaba lentamente, revelando bosques y ríos que parecían saludarla. Allí comprendió que su historia era más grande que cualquier conflicto familiar, más profunda que cualquier traición, y que su fuerza residía en la capacidad de enfrentar el miedo, abrazar la verdad y proteger lo sagrado con valentía. La abadía, iluminada por los primeros rayos del sol, se convirtió en un símbolo de resistencia, sabiduría y esperanza. Aquellos que llegaban en busca de refugio, conocimiento o redención encontraban no solo un lugar seguro, sino también una guía que los enseñaba a valorar la prudencia, la justicia y la fuerza del corazón humano. Isabella, desde el altar y los pasillos llenos de historia, permanecía vigilante, siempre lista para enfrentar cualquier amenaza, siempre dispuesta a recordar que la verdadera grandeza se mide no por títulos ni riquezas, sino por la capacidad de proteger lo que realmente importa. Y así, la condesa destronada que huyó una noche de traiciones y peligro encontró su destino entre sombras y misterios, entre luces y secretos, transformándose en leyenda y guardiana de un legado que trascendería generaciones. Su historia permaneció viva en cada rincón de la abadía, en cada vela encendida, en cada pergamino cuidadosamente protegido, recordando a todos que la verdadera fuerza nace de la resiliencia, la sabiduría y el valor de enfrentar lo desconocido. A pesar de haber sellado los secretos más peligrosos, Isabella sentía que la abadía aún le guardaba enigmas. Durante sus recorridos nocturnos, notaba pasadizos ocultos y cámaras que ni los monjes más antiguos habían explorado por completo. Cada descubrimiento le recordaba que la abadía era un organismo vivo, que sus muros hablaban y que los secretos no estaban solo escritos en pergaminos, sino impregnados en la piedra y la madera del lugar. Un día, mientras inspeccionaba la biblioteca prohibida, encontró un antiguo manuscrito que relataba un vínculo ancestral entre su familia y los monjes fundadores de la abadía. Descubrió que generaciones atrás, su linaje había hecho pactos con fuerzas que trascendían el tiempo, asegurando que la abadía no solo protegiera secretos, sino que equilibrara energías que influían en el destino de reinos enteros. Isabella comprendió que su familia no había traicionado por avaricia, sino por miedo a la responsabilidad que esos secretos conllevaban. Esa misma noche, mientras estudiaba los pergaminos frente al altar, sintió una presencia distinta, más poderosa que cualquier intruso que hubiera enfrentado antes. Una figura encapuchada emergió de las sombras, diferente a los enviados de su familia y más peligrosa que cualquiera que hubiera encontrado. Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo y una intención clara: quería reclamar el poder que la abadía custodiaba. Isabella se enfrentó a esta amenaza con la astucia y los conocimientos adquiridos, usando las trampas, símbolos protectores y estrategias que solo una guardiana completa podría dominar. El enfrentamiento fue intenso,
con el altar brillando como si reconociera a su verdadera protectora. Cada movimiento de Isabella era calculado, cada gesto una mezcla de coraje y sabiduría. Logró contener al intruso, y al desenmascararlo, descubrió que pertenecía a un linaje secreto que había conspirado durante siglos para apropiarse de los secretos de la abadía. Esto le enseñó que su deber no solo era proteger los secretos físicos, sino mantener la integridad de toda la tradición y los rituales que la habían hecho posible. Tras el enfrentamiento, Isabella dedicó meses a reforzar las defensas de la abadía. Redescubrió rituales antiguos, selló pasadizos ocultos y enseñó a los monjes cómo reconocer peligros ocultos y fuerzas invisibles. La abadía se convirtió en un lugar de aprendizaje, no solo de protección, donde cada guardián entendía que su fuerza y su sabiduría eran armas tan poderosas como cualquier secreto. Pero Isabella también enfrentaba conflictos internos. Recordaba con claridad su infancia, la traición de su familia y el miedo que había sentido al ser destituida. Sin embargo, comprendió que esos recuerdos no debían debilitarla, sino fortalecerla. Cada lágrima, cada dolor y cada miedo la habían preparado para convertirse en la guardiana definitiva de la abadía y de los secretos que podían cambiar el mundo. Los años continuaron, y la leyenda de Isabella se consolidó. Su nombre se susurraba entre viajeros, guardianes y monjes, la condesa que huyó y se convirtió en protectora de secretos milenarios. La abadía se convirtió en un faro de esperanza, un refugio para los desamparados y un lugar donde la sabiduría y el valor eran más valiosos que cualquier título o riqueza. Finalmente, Isabella comprendió que su vida había encontrado un equilibrio entre el deber y la libertad. La condesa destronada que un día huyó con miedo y desesperación había encontrado no solo su lugar, sino su verdadero propósito: proteger la verdad, guiar a quienes lo necesitaran y mantener la luz de la sabiduría viva, incluso en las sombras más profundas. Mientras la abadía permanecía silenciosa bajo la luz de la luna, Isabella se detuvo frente al altar, cerrando los ojos y respirando profundamente. Sabía que los secretos estaban seguros, que la historia de su familia estaba completa y que la abadía seguiría siendo un refugio, un símbolo y un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la resiliencia, el conocimiento y la valentía. Y así, la condesa que una vez fue destronada y perseguida por traiciones encontró su destino definitivo, no como princesa, ni como noble, sino como guardiana de misterios que trascenderían generaciones, como faro de sabiduría en un mundo lleno de sombras, y como ejemplo de que incluso la adversidad más profunda puede transformarse en fuerza, conocimiento y legado eterno. Una noche, mientras la abadía dormía bajo la luz de la luna, Isabella sintió un temblor en el aire, una energía que nunca antes había percibido. El altar antiguo comenzó a brillar con intensidad, y un murmullo profundo llenó la sala, como si los secretos mismos llamaran a su guardiana. Esta vez, no era un intruso ni un enemigo visible, era una prueba final, un desafío que mediría si Isabella estaba lista para asumir el legado completo de la abadía. Al acercarse, el medallón sobre el altar comenzó a levitar y proyectó una visión ante sus ojos, imágenes de antiguos guardianes, de su propia familia y de los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Cada escena revelaba no solo traiciones y secretos, sino también lecciones ocultas que Isabella debía comprender. Era como si la abadía misma la estuviera interrogando, buscando confirmar que su corazón y su mente eran dignos de custodiarlos para siempre. De repente, la sala se transformó ante ella, los muros se volvieron transparentes, mostrando mundos que existían más allá del tiempo y del espacio, planos de existencia donde las decisiones de los guardianes habían influido en la historia y el destino de reinos enteros. Isabella comprendió que los secretos no eran solo reliquias, sino fuerzas vivientes que debían ser equilibradas con sabiduría. Cada paso que daba, cada pensamiento que tenía, afectaba la energía que circulaba por la abadía. Consciente de la magnitud de su responsabilidad, Isabella colocó sus manos sobre el medallón y recitó las antiguas palabras de protección que había aprendido de los monjes. La luz creció, iluminando cada rincón de la abadía, sellando los pasadizos secretos y reforzando la energía protectora que aseguraba que nadie pudiera corromper lo sagrado. Al mismo tiempo, percibió cómo su propio corazón se alineaba con la fuerza de la abadía. Ya no era solo guardiana, sino parte de la misma esencia que había mantenido la abadía viva por siglos. Cuando la luz se apagó, un silencio profundo llenó la sala. Isabella abrió los ojos y vio que todo estaba en calma. Los secretos estaban seguros, pero lo más importante, ella estaba lista. Ya no había duda, miedo ni inseguridad. Su viaje desde la condesa destronada hasta la guardiana suprema había culminado. Había enfrentado traiciones, peligros, enemigos visibles e invisibles, y había aprendido que la verdadera fuerza radica en la sabiduría, la resiliencia y la capacidad de proteger lo que otros no pueden comprender. Con el amanecer, Isabella subió a la torre más alta de la abadía. El valle se extendía ante ella, iluminado por los primeros rayos del sol, y por primera vez en años, sintió que todo estaba en su lugar.
La abadía, los monjes, los secretos, su propia vida, todo formaba un equilibrio perfecto. Sabía que su historia, marcada por pérdidas y desafíos, se convertiría en leyenda. Los viajeros, guardianes y buscadores de conocimiento que llegaran encontrarían un lugar donde la verdad y la justicia eran más fuertes que la ambición o la codicia. Finalmente, Isabella comprendió que la vida que una vez había perdido no era un final, sino un camino hacia algo mucho más grande. La condesa destronada había encontrado su propósito verdadero, ser la guardiana de secretos milenarios, la guía de quienes buscaban sabiduría y un símbolo de que la adversidad puede transformarse en fuerza y legado. Cada vela encendida, cada pergamino protegido y cada piedra de la abadía llevaba su historia, y su nombre se recordaría por generaciones como la mujer que convirtió la traición y el miedo en poder, conocimiento y luz eterna. Y así, mientras la abadía permanecía silenciosa bajo el cielo estrellado, Isabella sonrió. Su viaje había terminado, pero su legado apenas comenzaba. La condesa que una vez huyó en la noche se había convertido en leyenda, en protectora y en faro de sabiduría, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la valentía, la inteligencia y la perseverancia pueden transformar un destino roto en un imperio de luz y secretos eternos. Aunque Isabella había consolidado su posición como guardiana suprema, la abadía aún guardaba secretos que solo revelaban su verdadera magnitud en el silencio de la noche. En los pasillos más antiguos, detrás de tapices polvorientos y puertas selladas, descubrió cámaras olvidadas que contenían reliquias de guardianes anteriores, anillos con inscripciones que cambiaban según el lector, pergaminos que relataban profecías aún no cumplidas, y objetos que vibraban con una energía tan poderosa que Isabella podía sentirla a través de sus manos. Cada hallazgo le recordaba que su tarea nunca sería completamente tranquila. El conocimiento y los secretos que protegía tenían vida propia, y algunos incluso parecían probar a quienes se acercaban a ellos, evaluando su valor y determinación. Isabella entendió que su papel no era solo custodiar, sino interactuar con los secretos, comprenderlos y anticiparse a los peligros que pudieran surgir de aquellos que buscaban corromperlos. Una tarde, mientras recorría los jardines que rodeaban la abadía, Isabella encontró un libro enterrado bajo la tierra junto a la raíz de un viejo roble. Las páginas hablaban de un poder que trascendía la abadía misma, un conocimiento capaz de influir en la historia de los reinos vecinos. Comprendió que algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos hasta que surgiera alguien digno de entenderlos y protegerlos. Este descubrimiento reforzó su compromiso, nunca permitir que la codicia o la ambición destruyeran aquello que había sido confiado a su custodia.